Para entender lo que es la capacidad calorífica y el calor específico, vamos a ponernos un problema que he sacado del libro universitario Física de Resnick y otros. Dice, un cubo de cobre con una masa mc de 75 gramos se coloca en un horno a temperatura T0 igual a 312 grados Celsius hasta que alcanza un equilibrio térmico. Después se deja caer en una jarra aislada que contiene agua de masa MW de 220 gramos. La capacidad calorífica de la jarra es de CB igual a 190 Joule sobre Kelvin. Al iniciar, el agua y la jarra tienen la temperatura de TI igual a 12,0 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final TF del sistema formado por cobre más agua más jarra? Bueno, para empezar vamos a reconocer los datos. La masa MC es la masa del cobre de 75 gramos, que el cobre al principio está a una temperatura T0 igual a 312 grados Celsius. La masa de agua que tenemos dentro del jarro de agua es MW igual a 220 gramos. La capacidad calorífica del jarro es de 190 Joule sobre Kelvin. Y la temperatura inicial a la que se encuentran tanto la masa de agua como el jarro es de TI igual a 12 grados Celsius. Lo que queremos saber es TF, la temperatura final del sistema que está formado por el cubo de cobre, la masa de agua y el jarro. Vamos a la solución. Una vez que el cubo entra en contacto con el agua, como el jarro está aislado, no entra ni sale energía del sistema formado por cubo, agua y jarra. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Se debe a que no hay intercambio con el exterior de la jarra, porque el problema nos dice que la jarra está aislada. Así que no sale ni entra calor al sistema dentro de la jarra, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sí sucede? Sí hay un intercambio de calor entre el cubo, la jarra y el agua. ¿Por qué sucede eso? Bueno, el cubo, acuérdense que el cubo de cobre está a mayor temperatura, 312 grados Celsius, mientras que el agua y la jarra está a 12 grados Celsius. ¿Qué sucederá cuando se pongan en contacto? Sucederá que el calor fluye del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Es decir, va a fluir del cubo hacia el agua y hacia el jarro, ¿sí? Pero no va a salir hacia afuera. Y esto sucederá hasta que se encuentre el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir el equilibrio térmico? Que tanto el cubo como el agua y la jarra van a llegar a tener la misma temperatura los tres. A esa temperatura le hemos llamado temperatura final TF. Y por ello la suma de la variación de la energía interna de los tres sistemas será igual a cero. Por lo mismo que dijimos, porque no entra ni sale energía al sistema en total. Así que matemáticamente vamos a poner cambio de energía interna del cobre más el cambio de la energía interna del agua más el cambio de la energía interna de la jarra es igual a cero. La variación de la energía interna es la suma del trabajo realizado por un sistema térmico más el calor que sale o entra en el sistema, es decir, variación de la energía interna igual a trabajo más calor. Donde el trabajo que es el trabajo que realiza el sistema. ¿Cómo sería un trabajo que realice un sistema? Por ejemplo, cuando ustedes aumentan la temperatura de un globo y ese globo aumenta su volumen, entonces decimos que el globo ha realizado un trabajo sobre el sistema, ¿sí?
En este caso no existe ese aumento, no existe ese cambio de volumen en los objetos, en los sistemas que tenemos en este problema. Así que el trabajo es igual a cero. Bueno, dijimos que delta de la energía interna es trabajo más calor. Bien, el trabajo es cero. ¿Y el calor qué es? El calor es la energía en tránsito que va de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. En este caso, la masa de cobre está a una mayor temperatura, a 312 grados Celsius, y la masa de cobre, ¿qué es lo que hace? Entrega ese calor, cede calor al sistema, es decir, al agua y a la jarra. Y el agua y la jarra, ¿qué hacen? Absorben ese calor. Bien, acá entonces lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda calor del cobre más calor del agua más calor de la jarra igual a cero. Es decir, nos quedó todo eso igual a cero. Bien, tenemos una formulita que nos permite calcular el calor que una sustancia o que un cuerpo, ya sea que lo absorba o ya sea que lo ceda a ese calor. En este caso, la formulita es la siguiente. El calor que el cobre va a ceder, en este caso, es masa del cobre por el calor específico del cobre. Ahí estamos usando una constante que se llama calor específico, por temperatura final menos la temperatura inicial del cobre, donde es la temperatura inicial T0 del cobre. ¿Sí? Ahora, para la sustancia agua tendremos lo siguiente. El calor que el agua va a absorber o que va a ceder, en este caso ya vemos que lo absorbe al calor, porque el agua estaba más fría, entonces el agua absorbe el calor, será igual a la masa de agua por el calor específico del agua, CW, por temperatura final menos la temperatura inicial TI, que era la temperatura que tenía el agua inicialmente. Y para la jarra será distinto, porque la jarra no es una sustancia. Las otras dos formulitas eran para diferentes sustancias, que es el cobre y el agua. En cambio, cuando yo hablo de jarra, no estoy hablando de una sustancia, estoy hablando de un cuerpo. Ahora, los cuerpos tienen algo, una constante que se denomina capacidad calorífica. En este caso, tenemos el dato de la capacidad calorífica de la jarra. Es de esta jarra específicamente, no de cualquier jarra, ¿sí? Que es de 190 joules sobre Kelvin. Entonces, la formulita que nos ayuda a calcular el calor que la jarra va a absorber es calor de la jarra, QB, igual a la capacidad calorífica de la jarra, CB, por la temperatura final menos la temperatura inicial, TI. Si ustedes se fijan, tanto para el agua como para la jarra, tenemos una temperatura inicial TI que era de 12 grados Celsius. Hasta ahí. Bien, y ahora lo que sigue, mucha paciencia y mucha atención. Yo les recomiendo que lo vayan copiando en el cuadernito y lo repasen hasta que les salga bien y solitos. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Variación de la energía interna del cobre más variación de la energía interna del agua más variación de la energía interna de la jarra es igual a cero. Y habíamos dicho que la variación de la energía interna de cada uno iba a ser igual al calor que iban a ceder o recibir, porque el trabajo era igual a cero. Entonces me queda igual a QC, que es el calor del cobre, más QW, que es el calor del agua, más QB, que es el calor de la jarra, igual a cero. Y teníamos lo que valía cada uno de esos calores que absorbían o que cedían. Entonces, el calor QC es mc
por el calor específico del cobre por la temperatura final menos la temperatura inicial T0 del cobre, más la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial del agua, o sea, TI, más el calor, la capacidad calorífica de la jarra por la temperatura final de la jarra menos la temperatura inicial de la jarra TI, todo eso igual a 0. Aquí, si se fijan, todos tienen la misma temperatura final TF, porque es lo que sucede. Al final todos van a tener la misma temperatura. Bien, en el siguiente paso nosotros lo que hicimos fue aplicar la propiedad distributiva, es decir, hacemos mc por cc por la temperatura final menos mc por cc por la temperatura inicial T0. ¿Ve? Y luego hacemos lo mismo para la masa de agua, mW por cW por la temperatura final menos mW por cW por la temperatura inicial más Cb, que es la capacidad calorífica de la jarra por temperatura final menos la capacidad calorífica de la jarra por la temperatura inicial. Todo eso igual a 0. En el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar todo lo que tiene temperatura final de un solo lado de la ecuación. Luego ponemos igual y ponemos todo lo demás del lado derecho de la ecuación. Es decir, si ustedes se fijan en la primera parte de la ecuación, el lado izquierdo de la ecuación, vamos a tener todos los términos que tienen temperatura final. Y del otro lado, todo lo que me queda de la ecuación. Lo que estaba restando pasó sumando. Ahora, en el otro paso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado el primer caso de factoreo. Hemos sacado temperatura final, ya que es el único factor común que tengo en ese trinomio, lo hemos sacado del paréntesis y me quedó masa del cobre por calor específico del cobre más masa de agua por calor específico del agua más la capacidad calorífica de la jarra, todo entre paréntesis, ¿ven? Y en el otro paso, todo lo que estaba entre paréntesis estaba multiplicando por la temperatura final y por lo tanto todo lo que estaba entre paréntesis pasó dividiendo al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, me queda lo siguiente. Temperatura final igual a, arriba de la línea de fracción, me queda masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura inicial del cobre, más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura inicial del agua, más la capacidad calorífica de la jarra por la temperatura inicial de la jarra. Debajo de la línea de fracción, masa del cobre por el calor específico del cobre más la masa del agua por el calor específico del agua más la capacidad calorífica de la jarra. Bueno, ahora vamos a revisar todos los datos que tengamos. Ya tenemos la masa de agua, su temperatura inicial, la masa del cobre, su temperatura inicial, igual que el de la jarra y la capacidad calorífica de la jarra. Pero vamos a revisar el tema del calor específico. Ponemos ahí una tablita que también ha sido extraída del libro universitario de física de Resnick y otros, y nos fijamos en la sustancia. Por ejemplo, tenemos el cobre de 387 Joule sobre kilogramos Kelvin. Y eso lo vamos a aumentar en nuestros datos. Y tenemos el agua, que es de
el calor específico del agua, que es de 4190 joules sobre kilogramos Kelvin. Continuando con los datos, vamos a tener que pasar todos al sistema internacional, ya que las constantes que hemos extraído están todas en el sistema internacional. Por lo tanto, los 75 gramos van a ser 0,075 kilogramos. El estudiante ya sabe convertir unidades, ¿verdad? La temperatura inicial es de 312 grados Celsius, lo cual es lo mismo que 585 Kelvin. ¿Cómo hacemos para pasar de Celsius a Kelvin? Simplemente a Celsius le sumamos 273. Y por lo tanto, 312 más 273 me da 585 Kelvin. La masa de agua, que es de 220 gramos, será en 0,220 kilogramos. Y ahí ya tenemos todo. Y la temperatura inicial, que es de 12 grados Celsius, son 285 Kelvin. Ahí tenemos todo y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar en la formulita que ya lo habíamos visto. Bien, nos quedó un medio chiquito, así que lo voy a ir leyendo. Es lo mismo que poner temperatura final igual a arriba de la línea de fracción 0,075 kilogramos por 387 joules sobre kilogramos Kelvin por 585 Kelvin más 0,220 kilogramos por, ahí se me olvidó de ponerle el por 4190 joules sobre kilogramos Kelvin por 285 Kelvin más 190 joules sobre Kelvin por 285 Kelvin. Luego, todo eso dividido, o sea, bajo la línea de fracción, tenemos 0,075 kilogramos por 387 joules sobre kilogramos Kelvin más 220 kilogramos por 4190 joules sobre kilogramos Kelvin más 190 Kelvin. Si usamos bien la calculadora, abrimos paréntesis al principio, ponemos toda la multiplicación y la suma, cerramos paréntesis, dividido en, abro paréntesis de nuevo, 0,075, etcétera, ponemos todo y cerramos paréntesis. Y la división nos da lo siguiente. Nos da que la temperatura final es 292,63 Kelvin. Y por lo tanto, si nosotros pasamos de Kelvin a Celsius, tenemos 19,63 grados Celsius. En definitiva, esa es la temperatura final que alcanza todo el sistema cuando... Bueno, por último les recomiendo que lo hagan en el cuadernito, lo vayan copiando, lo resuelvan de nuevo, que es la única manera de ir entendiendo. Hasta otra clase.